Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación. El día de hoy vamos a hablar sobre la construcción de políticas públicas inclusivas con miras a una industria 5.0. Primero quiero agradecer la invitación de 5G Américas a José Otero por esta iniciativa tan importante que no solamente visibiliza el talento femenino dentro del sector, sino que también nos permite hacer una divulgación de todo este proceso de construcción de las sociedades digitales en cada uno de nuestros países y en la región. Con esta pequeña introducción quiero dar paso a mi presentación hablando sobre los ciclos tecnológicos que cada vez han resultado más cortos con tecnologías más complejas desde que iniciamos con la industria 1.0. Para nadie es ajeno que el proceso que vivimos de pandemia en el año 2020 generó un cambio radical dentro del ecosistema digital, un cambio impulsado por la aceleración digital, por la aparición de tecnologías emergentes que han ido marcando cada uno de los hitos que se han generado dentro, no solamente del sector de las telecomunicaciones, sino del sector tecnológico en general. Y hemos visto cómo, como les decía, estos ciclos de innovación cada vez tienen tiempos más cortos. Nosotros, cuando comenzamos con la industria 1.0, industria marcada por la máquina a vapor, por la energía hidráulica. Entonces nosotros vimos que más o menos este proceso tecnológico duró cerca de 120 años para hacer una transición a la siguiente etapa a la industria 2.0. Y luego vemos que esta industria tuvo un tiempo bastante más corto que su antecesora, prácticamente 70 años, marcadas ya por tecnologías un poco más avanzadas. Y luego nosotros llegamos a la industria 3.0, donde la automatización fue un factor clave, un factor decisivo en este proceso de construcción social. Y, y claro, esta industria apenas duró 40 años. Y luego tuvimos ya la presencia de la industria 4.0, industria de la que hemos hablado hasta el cansancio, no solamente en la región, sino a nivel mundial. Una industria donde la fabricación de mecanismos inteligentes y automatización ha marcado muchísimo el avance. Tuvimos aquí grandes hitos, tuvimos la aparición del Internet de las Cosas, estuvimos hablando de tecnologías de cuarta generación. Eh, la computación en la nube. Y tan pronto comenzamos a hablar de industria 4.0 y comenzamos a vivir esta expansión tecnológica, y hoy estamos a puertas de la industria 5.0. Una industria definitivamente marcada por la automatización cognitiva, con tecnologías absolutamente disruptivas como la inteligencia artificial, la robótica cognitiva, y con muchísima presencia, sobre todo de temas de robotización. Entonces, todo este proceso que ha venido marcado por la tecnología ha generado, o este dinamismo ha generado desafíos importantes para las políticas públicas, para el marco regulatorio, requiriendo una adaptación constante, una adaptación evolutiva y una adaptación muy rápida, con un enfoque sistémico al desarrollo nacional de cada uno de los países. Es así como nosotros en poco tiempo, en estos últimos 20 años, hemos pasado de una economía conectada, es decir, unas telecomunicaciones donde tenemos hardware, software, conectividad ubicua de personas, uso de aplicaciones móviles, 3G, 4G, 5G. Hemos pasado a una economía digital. Hemos hecho una transición en estos estadios de la digitalización a plataformas digitales, aplicaciones más adaptadas a los requerimientos del cliente, optimización, digamos, de productos y servicios a partir de la data que se ha recolectado de las plataformas, y marcado por tecnologías como computación en la nube, como el Big Data. Pero hoy estamos hablando de esta economía digitalizada. Esta economía digitalizada revierte totalmente el concepto de la economía digital, porque es una economía basada en la digitalización de la industria, es decir, cadenas productivas de alta precisión, autotech, fintech, robótica masificada,
todo concentrado con el ser humano en el centro del proceso, robótica industrial, inteligencia artificial generativa, computación en el borde, cada vez acercando más las fuentes de datos hacia la infraestructura. Y entonces, en todo este proceso, nosotros nos preguntamos cómo están las políticas públicas, cómo está la regulación, ese concepto de cerrar la brecha tecnológica, cómo ha ido evolucionando en el tiempo y qué tan impactante ha sido el proceso. Y aquí es donde lamentablemente América Latina y el Caribe han tenido un proceso bastante complejo. Y digo bastante complejo porque todas las agendas digitales han tenido muchísimas iniciativas orientadas a cerrar esta brecha. Desde que se inició la liberalización de las telecomunicaciones, se ha hablado del acceso universal a las telecomunicaciones y se han generado un sinnúmero de iniciativas que no son ajenas para ninguno de los que estamos hoy aquí. Por ejemplo, telecentros comunitarios, telecentros polivalentes, infocentros, puntos digitales, puntos Wi-Fi, backbone de fibra óptica, conectividad subsidiada, alistamiento digital. Pero lamentablemente todo este proceso se ha quedado corto, porque todo el proceso de inclusión ha ido orientado a lo que fue una economía conectada y no una economía digitalizada. Es decir, las brechas, en lugar de cerrarse, han ido creciendo porque la tecnología ha ido aumentando y cada vez se ha hecho más necesaria para el ser humano al punto de llegar a ser un servicio básico. Entonces, en los años 90, aquellas personas que no estaban conectadas no tenían un impacto grande dentro de su situación socioeconómica productiva. Hoy día las personas que no están conectadas, desafortunadamente, están dentro de una sociedad de dos velocidades marcada precisamente por el avance tecnológico, donde los unos van a 200 kilómetros por hora y los otros apenas van acelerando a 10 kilómetros por hora. Entonces, en todo este proceso, nosotros haciendo una radiografía en números grandes de lo que tenemos en Latinoamérica y el Caribe, tenemos 2/3 de la población conectada, es decir, tenemos todavía 1/3 que está totalmente desconectado. Tenemos nosotros la necesidad de una inversión millonaria de más o menos 147 mil millones de dólares para cerrar esta brecha que tenemos hoy de infraestructura. Tenemos una brecha en la asignación del espectro, aproximadamente el 30% del espectro asignado en algunos países más radicalizado que en otros. Y todavía tenemos lineamientos de política que en las subastas o en las asignaciones de espectro radioeléctrico siguen orientándose a la recaudación más que al beneficio social, al incremento de la digitalización, a hacer una transición de estos estados de la digitalización. Y entonces es aquí donde nosotros vemos retos enormes para América Latina, pero también vemos oportunidades muy grandes. Tenemos, si bien los recursos económicos son limitantes, pero tenemos un recurso súper valioso que es el espectro radioeléctrico. Y tenemos por otro lado también tecnologías que están llegando de forma emergente, pero esas tecnologías nuevamente vuelven a ser un reto para nosotros porque tenemos una gran brecha en talento digital. Es decir, estas nuevas habilidades digitales han generado una nueva brecha dentro de este ecosistema tan productivo, tan innovador. Y entonces todos esos desafíos van generando una cantidad de acciones que tenemos que ejecutar para subsanar o ir corrigiendo estas brechas, pero no lo podemos hacer en 10, en 15 años. Estamos en la cresta tecnológica de la ola y tenemos muy poco tiempo para hacerlo y quizá ese sea uno de los mayores retos. Necesitamos inversión en infraestructura, necesitamos conectar a los no conectados, necesitamos innovar esos fondos de servicio universal que en algunos países realmente han sido un éxito versus el fracaso de otros donde los fondos de servicio universal han entrado a los erarios públicos y han sido utilizados en
en cualquier tipo de proyectos que no eran proyectos vinculados precisamente a la conectividad. Y necesitamos acelerar esa asignación de espectro. Esa asignación de espectro con un fin único de lograr el bienestar social y de generar un entorno que habilite la digitalización, es decir, que permita la innovación, que permita la inversión, que permita el emprendimiento y que permita el desarrollo social y productivo. Entonces nosotros, dentro de quizá los puntos más fuertes en Latinoamérica sobre los que tenemos que trabajar, por un lado está esta demanda insatisfecha de talento digital. Tenemos una demanda increíble de talento digital que hoy por hoy no está capacitado, talento en nuevas habilidades digitales, hablamos de programación, manejo de data, desarrollo de prompts, machine learning, deep learning, manejo de datos, sensorización, computación cuántica, robótica. Entonces, todo este talento humano que requerimos hoy por hoy no lo tenemos en Latinoamérica, o al menos no lo tenemos en el porcentaje necesario, y no es un problema exclusivo de Latinoamérica. En el mundo entero, ya en el año 2018 más o menos teníamos una noticia que creo que para muchos fue muy impactante. Decía, en Europa del Este ha comenzado a reemplazar a las personas por robots, específicamente aquellas industrias relacionadas con la automatización que tenían talento humano poco capacitado para el manejo de toda esta tecnología que tenían en automatización y optaron por la construcción de robots que puedan hacer un trabajo bastante más ágil, más coordinado y que pueda hacer un trabajo de largo tiempo, ¿no? De larga data. Entonces, por otro lado, tenemos una realidad tributaria compleja. Se están grabando tributos, muchos de los países latinoamericanos tienen tributos muy altos en los procesos de innovación, infraestructuras grabadas con tributos altos. Por otro lado, tenemos también una realidad que no es ajena, la de las municipalidades o de los gobiernos autónomos, ordenanzas que de pronto están frenando los procesos de inversión. Todos queremos infraestructura, pero no queremos que la infraestructura entre a mi zona por temas de radiación, por temas de contaminación visual y demás. Entonces, claro, también los municipios o los gobiernos autónomos han empezado a ver a las telecomunicaciones como una caja de rentabilidad. Entonces, tenemos todos estos problemas que superar y luego también tenemos unos marcos regulatorios extremadamente rígidos, marcos regulatorios que no se compadecen con la realidad que estamos viviendo, marcos regulatorios que ni siquiera están en el estadio de la economía conectada, sino un poco más atrás. Tenemos leyes de telecomunicaciones o leyes sectoriales que datan de 25, 30 años atrás, cuando estamos con la tecnología tan cambiante que en un año cambió lo que debía cambiar en 3 o 4, que es lo que sucedió en la pandemia. Entonces, quizá uno de los retos más grandes que tenemos es derribar esta incertidumbre regulatoria y comenzar a construir marcos de quinta generación. Ya la OIT tiene varias herramientas, tiene el Regulatory Tracker, tiene el G5 Benchmark y otras herramientas que nos permiten ver cómo está el marco regulatorio de cada uno de nuestros países y cuáles son esos puntos débiles que nos faltan precisamente para generar este círculo virtuoso regulatorio que favorezca y que acompañe el proceso de digitalización. Yo les decía, estamos a puertas de una industria 5.0 y aún tenemos marcos regulatorios que tienen realidades muy ajenas y que siguen regulando servicios y que siguen requiriendo licencias para cada uno y no hay licencias únicas y marcos regulatorios muy rígidos que siguen intentando grabar o incrementar más carga regulatoria, que no permiten, por ejemplo, la experimentación o los sandbox regulatorios.
que no permiten la introducción de nuevos servicios. Entonces, todo esto de alguna forma va frenando ese proceso en el que queremos entrar y es un reto enorme, porque puede ser que muchas políticas públicas sean muy propositivas y vayan acompañadas de incluso estrategias nacionales de transformación digital, estrategias nacionales de digitalización, de ciberseguridad, de protección de datos personales, pero si los marcos regulatorios, aquellos que están rigiendo el proceso administrativo y normativo de las telecomunicaciones y de las TIC no se ve reformado o no se compadece con la realidad, es imposible que tengamos un ecosistema habilitado para recibir a la digitalización y por ende a la innovación y a la productividad que vienen como el resultado de esta introducción tecnológica. Y luego también el uso significativo de la conectividad es un problema grande en Latinoamérica porque todas las estrategias de digitalización, planes de digitalización de banda ancha, se han centrado en dos aspectos. El uno en conectar con infraestructura, puede ser en muchos casos infraestructura que ni siquiera es suficiente. Por un lado, conectar y por el otro lado, sensibilizar en habilidades digitales, pero no estamos haciendo un uso significativo de la conectividad y la nueva industria digital y la transformación digital están precisamente en eso, ¿no? En generar esa demanda para poder lograr un uso significativo de la conectividad. Veía yo estadísticas aquí en Latinoamérica y desafortunadamente el 80% de la población que está accediendo a conectividad está accediendo con el fin de comunicación y uso de redes sociales. Entonces, tenemos nosotros una brecha enorme, generar esa demanda para el uso de tecnología en otro tipo de aspectos y ya llegamos a una comunidad, a conectar a una comunidad aislada, dispersa. Lo ideal es que esa comunidad aislada y dispersa no pueda, aparte de tener solamente comunicación, pueda comenzar a utilizar la tecnología como una vitrina para exhibir sus productos, para hacer comercio electrónico, para insertarse en cadenas comerciales más globales, para acceder a la información y al conocimiento, para acceder a la educación, para la telesalud, para gestionar trámites de gobierno en línea, pero lamentablemente eso no está sucediendo en Latinoamérica. Entonces, estos 4 puntos que yo los he sintetizado en que son muchos más, pero que los he sintetizado en 4, requieren un foco o una atención especial en estos procesos de creación de política pública, porque son extremadamente necesarios para la construcción de una sociedad digital donde la brecha digital ya no es una brecha de analfabetismo digital o de no conectividad, es una brecha que va muchísimo más allá. Antes hablábamos, sí, de la brecha digital como brecha digital y de la brecha de conectividad. Ahora tenemos brechas en asequibilidad, en género, en alistamiento, brechas etarias, tenemos brechas en derechos digitales, tenemos brechas en participación ciudadana y una cantidad de brechas que hacen que este círculo virtuoso de la tecnología se convierta en un círculo vicioso, pero no porque la tecnología esté generando este proceso, porque la tecnología es una herramienta para cerrar brechas y no para ampliarlas. Lamentablemente hemos reproducido las desigualdades del mundo real en el mundo digital, estas desigualdades que venían desde la base de la pirámide social y que han subido también al ciberespacio, ¿no? Entonces, antes la brecha digital era considerada como un aspecto a subsanar con el objetivo de conectar, pero hoy tener una brecha digital es una barrera para la participación ciudadana y para la democracia digital. Es decir, ya tenemos incluidos derechos que pueden ser vulnerados por el solo hecho de no estar conectados. Entonces, como les decía, esta brecha digital ha adquirido un sinnúmero de facetas. Tenemos la brecha de adopción de tecnología, tenemos brechas de participación en la economía digital, tenemos brechas de financiamiento en línea, por ejemplo, para todos aquellos emprendedores que hoy por hoy no tienen acceso a la tecnología o que están en zonas desconectadas.
Tenemos brechas de acceso a carreras tecnológicas, brechas en la privacidad y en la seguridad digital, tenemos brechas en el emprendimiento digital, tenemos brechas de participación en la industria tecnológica, tenemos brechas de educación en línea, tenemos brechas de habilidades digitales, por mencionar solamente algunas de las tantas que tenemos. Y una quizá de las más graves es la brecha digital de género. Y había comenzado yo este programa diciendo que estas iniciativas son importantes precisamente para eso, ¿no? Porque hoy tenemos una brecha tan grande, tenemos varias brechas en una sola y agravada por la condición de estar dentro de un grupo vulnerable, como en este caso es el caso de la brecha del género, mujeres, niñas y jóvenes. Entonces, solamente para darles un dato general, en los países desarrollados, solamente el 15% de las mujeres utilizaron Internet en el año 2019, según la OIT. Entonces, esos porcentajes se vuelven enormes en países no desarrollados que llegan a superar el 70 y el 80%. Entonces, este es uno de los desafíos más grandes que tienen los hacedores de regulación y de política pública, y es precisamente la data que necesitan para construir y generar políticas públicas efectivas, inclusivas y que ataquen el problema de país. Quizá el problema o el mayor problema de las agendas digitales de los países de Latinoamérica es el poco conocimiento o la poca data que tienen al momento de elaborar una política pública. Es decir, yo quiero enfrentar una brecha digital en comunidades. Ustedes saben que América Latina es un continente mega diverso y en temas de culturales también. Tenemos nosotros varios idiomas que se hablan, incluso lenguas que han sido reconocidas como lenguas oficiales, como el shuar, como el quichua. Tenemos diversas lenguas dentro de América Latina, y entonces estamos pretendiendo cerrar brechas en comunidades indígenas, por ejemplo, con programas o proyectos que estamos utilizando en cualquier otro tipo de comunidades con contenido poco atractivo, con realidades poco atractivas, sin tener un conocimiento geográfico de cómo están las personas, cómo están distribuidas, qué secciones etarias hay dentro de estas comunidades, si algunos han tenido alistamiento digital o si son analfabetos, no solamente en el tema digital, sino también en, en la alfabetización regular. Entonces, son temas que tenemos que generar. Tenemos que generar esta data que es súper necesaria para una construcción efectiva de políticas públicas. Si las políticas públicas no se pueden medir y no se pueden evaluar, entonces la política pública es totalmente inefectiva, es una política que ha quedado en letra muerta, y es lo que les ha pasado a muchas de nuestras políticas, ¿no? Y aquí quiero también hablar del tema de calidad regulatoria. Eh, Nosotros necesitamos todos estos análisis de impacto regulatorio ex ante y ex post de toda la regulación y política pública que estamos emitiendo. ¿Por qué? Porque estos análisis nos permiten llegar a conocer a profundidad qué tan efectiva ha sido la política pública y qué impacto real va a tener dentro del ecosistema. Si va a lograr cambios propositivos o lejos de lograr esos cambios propositivos va a ahogar el mercado y va a generar más brecha. Entonces, creo que en América Latina sería importante hacer una revisión exhaustiva de los marcos regulatorios y adaptarlos a la realidad de esta nueva industria 5.0, de esta industria totalmente digitalizada, de esta industria caracterizada precisamente por eso, por cadenas de valor digitalizadas de inicio a fin, con interacción digitalizada, con esta generación de la apropiación tecnológica y con esta garantía de derechos digitales. Entonces, creo que estos marcos obsoletos se constituyen en uno de los primeros, por no decir en el primer reto que tienen los países de América Latina.
Y en todo este proceso de digitalización tenemos nosotros algo que a mí no me gusta llamarlo destrucción del empleo, sino un proceso de destrucción constructiva del empleo por la irrupción tecnológica. Entonces, según datos del Banco Mundial y de la Organización Internacional del Trabajo, aproximadamente el 40% de los empleos que tenemos hoy van a desaparecer y van a ser reemplazados por otro tipo de empleos que requieren precisamente de habilidades digitales. Sí, de esas habilidades digitales donde tenemos una brecha enorme y donde necesitamos modificar mallas curriculares a nivel universitario, a nivel de los programas de especialización, programas técnicos. Necesitamos reconceptualizar la tecnología desde la visión no consumidora, sino desde la visión generadora. Necesitamos la adopción de tecnología en edades tempranas y cuidado que con esto no me refiero a entregar el celular, a un celular, un móvil a niños. Me refiero a capacitar desde edades tempranas a los niños en nuevas habilidades digitales. Ustedes ven que el futuro es netamente digital y tenemos la ventaja que las generaciones que vienen atrás nuestro son generaciones que nacieron digitales y que tienen esa facilidad de adaptación, y es precisamente con ellos que tenemos que comenzar a construir todo ese talento humano capacitado, especializado y digitalizado para la industria 5.0 o para esta nueva industria digital. Entonces, el auge de la inteligencia artificial, como les decía, en economías avanzadas, hoy por hoy comienza ya a afectar por lo menos al 30 o 40% de los puestos de trabajo. Y en algunos mercados emergentes en el mundo ese porcentaje es muchísimo más alto, ¿no? Entonces, toda esta necesidad de generar esta fuerza laboral va orientada a que al año 2030 el 75% de la fuerza laboral va a tener menos de 35 años, según un estudio de McKinsey. Es decir, van a ser nativos digitales. Por eso es que necesitamos democratizar la tecnología en edades tempranas y las políticas públicas vinculadas con la educación, con la formación y con este proceso de upskilling y reskilling, que es el volver a aprender y el actualizarse, tienen que estar en todas las agendas digitales, tienen que ser políticas públicas transversales a todos los sectores, donde todos los sectores tengan la capacidad de alistar digitalmente a su talento humano en estas nuevas habilidades digitales. Y bueno, y por otro lado también, justamente hace pocos días se lanzó el índice un índice que lo mide CEPAL con una organización chilena, y hacen una medición completa de toda el círculo, digamos, de la inteligencia artificial. Y quizá lo que a ellos más les preocupa hoy por hoy es el humano capacitado en temas de inteligencia artificial. Porque sí, nosotros estamos viendo que si bien muchos de los países han comenzado ya su discusión para la adopción de marcos de inteligencia artificial, pero tenemos otros países que ya no están solo discutiendo el marco, que están generando procesos, modelos, tecnología, aplicaciones, todo basado en inteligencia artificial. Y si nosotros no tenemos esa capacidad resiliente de comenzar a estructurar todo nuestro proceso de formación y capacitación, vamos a seguir siendo consumidores de tecnología y no generadores. Y eso es preocupante porque dentro de todas las brechas que ya hemos hablado que son grandes, hay una brecha súper importante y es la brecha de datos en inteligencia artificial. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hoy por hoy todos los datos sobre los cuales se están construyendo los modelos de inteligencia artificial son modelos que tienen datos que tienen sesgos y que no son inclusivos, porque son data que está produciendo países industrializados que no tienen en cuenta a realidades
como la realidad latinoamericana, la realidad del Caribe. Entonces, nuevamente estamos generando esas sociedades de dos velocidades, donde aquellos que se benefician de la tecnología tendrán beneficios plenos y aquellos que no participaron en el proceso de producción, construcción o innovación tecnológica tengan que adaptarse a realidades que no son las suyas. Para terminar, nada más hablar de una iniciativa súper interesante que tiene la CEPAL, este observatorio de digitalización que tiene la CEPAL, que ha hecho un esfuerzo importantísimo para recolectar información de cómo se encuentran los estadios de digitalización asociados a un sinnúmero de indicadores orientados a la transformación digital. Y ellos hicieron el análisis de 18 países, de cómo están las agendas digitales de estos 18 países, 18 países de la región, de los cuales 14 cuentan con agendas digitales vigentes. Cuando digo vigentes, quiero decir que han sido aprobadas, pero no digo que estén 100% alineadas a la construcción de sociedades digitales plenas. De estas 14 agendas digitales vigentes, la mayoría no cuentan con hojas de rutas concretas y carecen de responsabilidades operativas y presupuestos, por lo que mayormente se constituyen en instrumentos enunciativos. Es lo que les decía hace un momento, no tenemos políticas públicas que cuando se las lee suenan muy atractivas, pero que en la realidad no están asociadas a planes, proyectos, programas, presupuestos, una evaluación ex post del impacto que han tenido, si han sido efectivas, y seguimos repitiendo políticas públicas y aquellos infocentros comunitarios o puntos Vive Digital o puntos digitales o infocentros que en el año 2010 fueron una panacea y lograron sí sensibilizar, conectar, hoy por hoy ya no son suficientes. Hoy por hoy repetir esas mismas prácticas o mantener programas que incluso no son autosustentables y que no están generando el rédito o el impacto social que necesitamos ya no son necesarios ni suficientes. Esas agendas digitales tienen que ser revisadas, tienen que ser reconstruidas y concentrarse principalmente en temas de transformación digital y productiva. Lamentablemente, de todas estas agendas, solamente pocas se concentran en temas de transformación digital. Y lo extraño de estas agendas es que los temas menos desarrollados fueron precisamente los de educación digital, salud digital y tecnologías emergentes. Entonces, que son aquellos que les tenemos que dar más fuerza y más impulso. Y en cuanto a las estrategias sociales digitales, vemos que países como por ejemplo Argentina, Brasil, Perú, Jamaica, son países que de alguna forma cubren con mayor amplitud tal vez temas vinculados, sí, con gobierno, con educación, con salud digital, pero en el resto de países todavía no vemos esa transversalización. O sea, siguen siendo agendas digitales ceñidas al sector de telecomunicaciones, que no son transversales y que no cortan de manera eh, transversal a todos los ejes socioeconómicos y productivos del país. Entonces, eso se vuelve un problema cuando la agenda digital es una agenda del sector y no cuando la agenda digital es un instrumento, es una política de gobierno nacional que permite que cada uno de los sectores entren en este proceso de transformación digital y que incluso lleguen a una especialización más pequeña a establecer sus agendas de transformación digital o de digitalización para cada uno de los sectores y que vayan acompañados de planes, programas, iniciativas y KPIs que permitan medir la efectividad de cada uno de estos planes. Con lo cual, tenemos muchísimo trabajo por hacer. No con esto quiero desalentar porque los pasos que hemos dado han sido enormes. El problema real es que si los pasos que hemos dado a nivel político, social, económico, productivo han sido enormes, la tecnología da pasos 20, 30, 40 o 50 veces más grandes. Entonces, tenemos que comenzar por algo.
comenzar en este proceso de revisión de marcos, de conectar a los no conectados, de lograr infraestructura, generar infraestructura, buscar estas asociaciones público-privadas, buscar financiación externa, generar procesos de asignación de espectro más efectivos, más eficientes, con una visión de bienestar social más que una visión recaudatoria. Y tenemos muchísimas cosas por hacer. Creo que estamos en el camino. Creo que hemos tenido un avance importante también, pero creo que es necesario que América Latina comience a trabajar de forma unificada, de forma más que solo eficiente, efectiva, que es quizá algo que nos hace falta, y comencemos a trazar ya esa hoja de ruta. No tenemos mucho tiempo para hacerlo. Comencemos a trazar esa hoja de ruta y lleguemos a ese proceso tan anhelado donde la tecnología cambie vidas, donde la tecnología transforme económica y productivamente a la sociedad y donde la tecnología, lejos de ser un lejos de ser una panacea que esté a 100 kilómetros de nuestro alcance, se convierta en esa herramienta de uso diario que permita hacer esa transformación efectiva y que permita efectivamente generar el bienestar tan anhelado en nuestra sociedad latinoamericana. Les agradezco mucho por su atención. Agradezco nuevamente a 5G Américas por este espacio y espero que esta pequeña presentación haya sido de su agrado, de mucha utilidad y que nos invite también a la reflexión y que sea ese punto de partida para comenzar a mover la canasta, para pensar fuera de la caja y comenzar a generar esa sociedad digital que todos anhelamos. Buenas tardes y muchas gracias.